Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, Padre. Te pido ahora por tu Espíritu que venga y nos ayude y nos asista en la exposición de la palabra, Señor, y en lo que se ha de comunicar. Ayúdame a mí a expresarlo tal como está escrito, Dios, que no me aparte ni a diestra ni a siniestra del texto que tenemos delante de nosotros. Es por tu palabra que tú nos enseñas, es por tu palabra que tú has ordenado que nos congreguemos para estudiar, recibir la ayuda que todos necesitamos día a día, porque tu palabra es como una lámpara que alumbra nuestro camino. Te pido ayuda para mí, que me dé, Señor amado, me llene de tu espíritu y de tu sabiduría para poder, Señor, poder espigar las grandes lecciones que hay en esta palabra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Quiero pedir a todos, vamos a entrar en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Voy a predicar 2 mensajes de ese libro. Seguimos con el tema la iglesia. No nos hemos desviado, todos estos meses estamos en la iglesia. Hablábamos las últimas veces, en 3 ocasiones me dirigí a hablar sobre la iglesia y el Espíritu Santo, esos 3 mensajes. Si alguien está interesado, están en línea, puede tener acceso y puede escucharlo, estudiarlo detenidamente. En esta ocasión yo quiero tomar la carta de los Efesios, que tiene 6 capítulos, y en esos 6 capítulos hay muchos mensajes en todo lo que tiene que ver con la carta de los Efesios, porque nosotros estudiamos cuando estamos estudiando libro por libro. Pero ahora regresamos y yo quiero ver aquí del capítulo 1 al capítulo 3 para que usted vea cómo se desarrolla la carta. El capítulo 1 al capítulo 3 tiene que ver con las riquezas del creyente en Cristo. Del capítulo 4 en adelante son las responsabilidades del creyente. En otras palabras, eres rico en Cristo, ¿cuáles son entonces tus responsabilidades? ¿Están siguiendo? Entonces, los primeros 3 capítulos, nuestras riquezas en Cristo, y los otros del capítulo 4, 5 y 6 sería nuestra responsabilidad. Entonces, en el día de hoy vamos a tomar la primera parte. Leeré algunas partes de los capítulos y solamente vamos a tocar de una manera rápida, según el tiempo disponible, a tocar los primeros 3 capítulos. ¿Cómo será que se mide la riqueza? Cuando una persona, ¿cómo se mide en realidad las riquezas? Bueno, los hombres tienen una manera de medir las riquezas. Ustedes han leído una revista que se llama Forbes, a una revista muy prestigiosa que se llama Forbes, y todos los años en esa revista ellos hacen una lista de los millonarios de la tierra, los 10 millonarios. Entre ellos está Bill Gates, ¿verdad? Han oído de Bill Gates, ¿verdad? Bill Gates creo que está número 2 este año, es uno que está ahí. ¿Y de qué manera se mide las riquezas de los seres humanos? Bueno, por el poder adquisitivo, lo que tiene materialmente. Si tomamos, yo estuve mirando y se calculaba la riqueza de entre esos 10 millonarios. Si mal no recuerdo, creo que eran 31 trillón de dólares. Trillón. No millones ni billones, sino trillones, ¿verdad? Un número que para nosotros es espantoso. ¿De qué manera se mide las riquezas aquí en la tierra? Y la Biblia tiene mucho que ver con las riquezas, ¿verdad? Hay personas que toda la vida se han esforzado, han trabajado y han acumulado grandes riquezas. Bill Gates podía vivir 1000 años, lo cual no va a vivir 1000 años, a no ser que se tome a Cristo y vivirá por la eternidad. Y él, todo lo que él tiene, lo que ha acumulado a través de todos esos años, él no podrá gastarlo, porque es imposible todo lo que ha adquirido, ¿verdad? Eso es una cosa, ¿verdad? Y la Biblia desde el principio habla de riquezas. ¿Es pecado ser rico? Bueno, todo depende de en qué aspecto.
La Biblia dice que no pongamos nuestra mirada en las riquezas porque son inciertas. Dice que no hagamos tesoros en la tierra donde el ladrón roba y la polilla corrompe. Dice entonces que hagamos riquezas en los cielos. Entonces, cuando uno mira lo que tiene que ver con la riqueza, la pregunta, ¿es pecado ser rico? Todo depende. Hay personas, hay creyentes que son ricos y son verdaderos creyentes. ¿Estamos de acuerdo? Son verdaderos creyentes. Han adquirido lo que tienen porque han trabajado, han adquirido lo que tienen porque han se esforzado, han adquirido lo que tienen porque han hecho grandes inversiones, y eso no es ningún problema. El problema es cómo que la riqueza no lo tenga ellos. ¿Me están entendiendo? Ellos tienen riqueza, una cosa, pero que la riqueza no lo tengan a ellos, que eso no sea su Dios. Ahí está el asunto, ¿verdad? Ustedes recuerdan aquel hombre que acumuló muchas cosas y él dijo, wow, cuántas cosas tengo, mucha riqueza, y le dijo, alma mía, los graneros que tengo los voy a tener que romper porque es tanto lo que tengo. Y le dijo, alma mía, gózate, regocíjate. Y Dios le da una palabra a ese. ¿Cuál fue la palabra? Necio. Esa es la palabra. Es una necedad pensar que las cosas que uno pueda tener pueda llenar y pueda satisfacer al ser humano, ¿verdad? Entonces dice, no sabe que esta misma noche se te va a pedir por tu alma, y lo que has acumulado, ¿de quién será? Yo he visto muchos carros fúnebres a través de los años. Yo nunca he visto uno que en un camión se lleva la riqueza. Cuando la persona muere, se lleva los muebles favoritos, todas las cosas que tienen, todo el dinero. No se lo lleva. Todo se queda aquí en la tierra. Entonces, por una parte está las riquezas materiales inciertas, y está lo que Pablo llama. Si usted mira, por ejemplo, los patriarcas en la Biblia, ¿saben los patriarcas? Abraham, Isaac, Jacob, Job, ellos eran personas ricas materialmente. ¿Usted sabía eso, verdad? Sumamente ricas. Abraham dice que tenía oro como polvo. Isaac naturalmente heredó lo de Abraham. Todo ello es hombre que hoy día Abraham y los patriarcas hubiese estado posiblemente en la lista de Forbes. Y todo esto fue el resultado de que Dios les bendijo materialmente. Pero ¿dónde estaba el corazón de esas personas? El corazón de ellos, de cada uno de ellos, estaba en Dios. Estaba en Dios. Entonces aquí el apóstol Pablo, que fue el fundador de esta iglesia en Éfeso, él sale de Antioquía, el Espíritu Santo habla y le dice, apárteme a Saulo y a Bernabé para la obra que le he llamado. Hechos capítulo 13, y ellos salen en su primer viaje misionero y dan ese primer recorrido. En su segundo recorrido él pasa por esta parte de Éfeso. Usted puede leer eso en capítulo 17, 18 y 19 del libro de los Hechos. Y ahí en la ciudad de Éfeso, que es un lugar de idolatría, ahí estaba la diosa Diana, era una ciudad dada a la idolatría, y allí él hace contacto y allí se comienza y se forma esa iglesia. Dice el libro de los Hechos que él predicó y muchos blasfemaron el nombre, lo perseguían, pero hubo entre ellos, habían 12 hombres que se habían convertido. ¿Sabes lo que hizo Pablo? Pablo se queda en la ciudad de Éfeso por aproximadamente 2 años, alquiló una escuela de un señor llamado Tiranno, y ahí él daba una especie de célula evangelística de edificación, y ahí el apóstol Pablo, pues, él estaba enseñando la palabra, y así comenzó la iglesia de Éfeso. Entonces el apóstol Pablo ahora escribe esta carta, y él habla en la carta, él habla de las verdaderas riquezas. Más que las riquezas materiales de Abraham, más de las riquezas de Bill Gates y de cualquier otro millonario en la tierra. Él habla de las riquezas en Cristo. Y es importante que nosotros como creyentes estemos al tanto de cuán ricos nosotros somos
desde el día que Cristo vino a nuestras vidas y las riquezas inigualables que nosotros poseemos. Mire cómo él comienza, ¿verdad? Aquí, estas riquezas vienen del Dios Trino, vienen de Dios el Padre, capítulo 1, versículo de 4 al 6. Viene de Dios el Hijo, capítulo 1, versículo 7 al 12. Y vienen del Espíritu Santo, capítulo 1, del 13 al 14. Vamos a verlo. Él comienza aquí en el capítulo 1 y él dice Pablo, entonces aquí se dice quién escribió la carta. Sería difícil, ¿verdad? ¿Por qué el nombre aparece? Bueno, diga usted un pergamino, que usted habla un pergamino y que usted de dónde viene la carta y tenga que esperar, como hoy en día que nosotros firmamos al final, de quién viene la carta, entonces al final encontrar la firma, no. Por eso era un rollo, ¿me está entendiendo? Porque era al principio, era un rollo, entonces quien recibía la carta dice, esta carta viene del apóstol Pablo. Pablo se identifica, apóstol, que significa uno que ha sido enviado. ¿De quién? De Jesucristo. ¿Cómo se convirtió en un apóstol? Por voluntad de Dios. A los santos, mire esto, hermano, a los santos. ¿Cuántos se sienten santos hoy? No levante la mano. Pero nosotros somos santos. Usted quizás no se siente santo si tuvo un argumento con el jefe ayer o el domingo o el sábado, lo que sea. Usted no se siente santo, pero esta es la realidad. Dice santo. Usted sabe cuántas veces aparece esa palabra en ese libro. Aparece 9 veces. Como que una no es suficiente. Santo, santo. Ustedes son santos, apartados. Ustedes son apartados, eso es lo que significa santos. Dedicados, eso es lo que significa. Santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Note usted, están en 2 lugares simultáneamente. ¿Cuánto lo ven? Están en Cristo Jesús, la ubicación espiritual, pero también la realidad es que están en la tierra y están en Éfeso. ¿Qué le viene a la mente? Estáis en el mundo, pero no. Ahí está. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y luego dice aquí, la bendición que Él le otorga, gracia y paz a vosotros. Y yo siempre dije, ¿por qué no dice paz y gracia? Porque primero viene la gracia de Dios para nosotros los pecadores, porque por gracia soy salvo, no por obra para que nadie se gloríe, porque la salvación es por gracia de principio a fin. ¿Y quiénes son los que necesitan paz? Aquellos que son enemigos. Nosotros éramos enemigos de Dios. Dice, hijos de ira por naturaleza, necesitamos ser reconciliados, por Cristo somos reconciliados, por Cristo somos redimidos y los resultados es que tenemos gracia y paz. A vosotros, aquí viene la bendición, viene ¿de quién? De Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Note, el apóstol Pablo comienza a escribir, está en la cárcel, él tiene la pluma en la mano, coge la tinta y él comienza, y mientras va a comenzar a escribir, es como que el Espíritu de Dios viene sobre él y él puede como contemplar todas las riquezas del creyente en Cristo Jesús. Y lo único que él puede hacer es bendecir a Dios, hermano. Versículo 3. Bendecir a Dios. Y al contemplar todo eso, él dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué Pablo? Bueno, que nos bendijo, ahí está, hermano, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde están? ¿Dónde están? En los lugares celestiales. ¿Y el cofre? En Cristo Jesús. Cristo es el cofre donde están todas las bendiciones espirituales. Entonces, note usted las bendiciones que vienen del Padre. Y dice, según, aquí comienza a enumerar como si fuese un collar con muchas perlas, cada una, o con diferentes diamantes. ¿Cuáles son las riquezas espirituales en los lugares celestiales? En Cristo, que es el cofre. Abremos el cofre y él comienza a decir
cuáles son las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús. Dice, número 1, que nos escogió. ¿En quién? En Él. Lo importante no es tanto que nosotros somos los escogidos, ¿sabe? Ese estribillo, yo soy escogido y la criatura puede darse la palmadita. El punto es que el Padre lo ha escogido a Él. El énfasis, el hombre tiende siempre al orden, poner las cosas al revés, poner la carreta delante y el caballo atrás. No. El orden es que el Padre lo ha escogido a Él, y al escogerlo a Él y al redimirnos nosotros, el Padre en Él nos escoge a nosotros. Ese es el orden. Nos escogió en Él cuando, usted pone la fecha, usted recuerda la fecha cuando el Señor lo salvó, yo siempre lo menciono, junio 21 de 70, a las 8:45 de la noche. Yo lo recuerdo, yo hasta lo escribí. Ahora, pero eso de escoger, de que lo escogió a usted tiene una fecha, ¿verdad? Según el tiempo. Usted tiene su fecha, puede ser 10 años, 15, 20. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que usted fue escogido en Él desde antes, dice aquí, de la fundación del mundo. Ahí. Antes de la fundación del mundo. Y luego, esa palabra para, eso ahí siempre le llama la atención. Cuando usted vea la palabra para, implica un propósito. ¿Para qué fue que lo hizo? ¿Para qué me ha dado esa bendición? ¿Para qué? Bueno, para que fuésemos santos. Miren lo primero. Lo primero que Dios quiere es que seamos santos. Por eso usa la palabra santo 9 veces. Lo primero. ¿Por qué? ¿Dónde aparece la palabra santo por primera vez en la Biblia? ¿Quién dijo Éxodo 3? Ahí está. Moisés, quítate los zapatos. Reverencia, quítate la sandalia, porque el lugar donde estás parado, tierra santa es. Quítate, ten reverencia. Kodesh, santo, apartado. Eso es lo que significa. Entonces dice aquí, santo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahí está lo que Dios quiere, que seamos gente pura, limpia delante de Él. Ahora, ¿cómo lo hace Él? ¿De qué manera? El instrumento que usa. Bueno, en amor. Eso fue el instrumento. En amor, habiéndonos predestinado, esa palabra para, una vez más, ¿ok? Nos escoge para que fuésemos sin mancha delante de Él. Y ahora nos predestina en amor para ser adoptado hijo, porque Dios solamente tiene un hijo con H mayúscula. Él es el hijo con H mayúscula, y nosotros somos hijos e hijas adoptados. Entendemos lo que es la adopción, ¿no? Usted entiende el proceso de adopción. Ese niño o esa niña es adoptada, y ese papá y esa mamá quieren darle amor a ese niño, a esa niña. Y ese niño y esa niña es parte de esa familia, ¿no es cierto? Es parte de esa familia. Los hijos legítimos no tienen más privilegio que los hijos adoptados. Viven en la misma casa. El papá y la mamá no le prepara y le da 4 pedazos de pizza a los hijos, al otro le da una. No, esto es todo aquí igual, todo lo que hay aquí para todos. Y a veces los hijos se ponen un poquito, ¿verdad? Están grandecitos, ¿verdad? Y saben que, pero no, eso ya los padres tienen que manejar y navegar esa situación. No, él tiene el mismo derecho. Puede estar aquí, esta es tu casa, este es tu dormitorio. Y ese padre inclusive le da el apellido. Ese papá le da el apellido, le da su apellido, le da su nombre. Lo ama como ama a los demás, ¿verdad? Entonces, aquí está, hemos sido adoptados, dice aquí, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ya ahora he entrado en la bendición del Hijo en el versículo 5. Del versículo 1 al 4, la bendición del Padre. Ahora viene la riqueza que nos da. Del versículo 5, sigue el versículo de adelante. Ahora viene la bendición del Hijo. Dice aquí,
dice en el versículo 5, según el puro afecto de su voluntad, Dios quiso adoptar. Mira de esta manera. Dios tiene un hijo en el cual en el Nuevo Testamento Él dice 3 veces, este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia, contentamiento. Ahora, diga usted esto. Dios ha determinado multiplicar su gozo, multiplicar su felicidad como Dios, teniendo más hijos conforme a la imagen de Él. Él es el modelo, Él es el dechado, y para que seamos, como dice el Romano, para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Usted entiende, hermano? Por ejemplo, para darle un ejemplo, una pareja tiene un solo hijo y se goza con ese hijo que tiene, ¿verdad? Y a veces uno se pregunta, los padres, nosotros preguntamos, ¿y si nace el otro, yo reaccionaré de la misma manera a la mamá y el papá? Es idéntico. El gozo, la alegría es igual cuando tienen el segundo. Dígame, y si tienen como en otro, hay matrimonios que tienen 8, 10, hasta 12. Yo he oído gente que tiene, no sé cuál es el récord, de 10, 14, no sé cuánto, pero lo mismo, el mismo amor para cada uno de ellos. Y así es Dios. Dios tiene el que ha multiplicado su gozo, adoptándonos. Y dice entonces, dice otra vez, propósito, versículo 6, mire todo esto, para alabanza de la gloria de su gracia, para que en la eternidad nosotros veamos, Él sea glorificado por la gran obra de redención a favor de cada uno de esos redimidos delante del trono, para alabanza de su gloria. Él recibe gloria por cada redimido que Él salva y trae a Él. Dice aquí, ahora viene otra bendición, otra riqueza, el cual nos hizo aceptos en el amado. Acepto, el Padre ha aceptado al Hijo, en Él tiene contentamiento y en el Hijo nos acepta a nosotros también. Okay. Ahora, en el versículo 7 dice de Cristo lo siguiente. Ahora viene otra bendición espiritual, parte del cofre, en quien tenemos redención. Palabra importante en la Biblia. Redención, que significa rescate a precio de un sacrificio, ¿no es cierto? Rescatar, redención. Adán tuvo que ser redimido de su pecado. Dios le pone túnicas de pieles. Israel tuvo que ser redimido de su esclavitud de 4 siglos. Dios los salva y envía a un Moisés y con brazo poderoso los saca del cautiverio. Nosotros estábamos, dice aquí, lo vamos a leer, muertos en delitos y pecados, y Dios manda a su Hijo para morir por nosotros. Dice aquí, en quien tenemos redención, versículo 7. ¿Por qué? Mira el precio de tu salvación, amado hermano. Mire, ¿cuál fue el precio? Sangre. Sangre. La vida está en la sangre, dice Levítico. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Es el mensaje de la cruz. ¿A quienes lo quiere predicar? Sí, hay que predicar el mensaje de la cruz. El evangelio que no me habla de la cruz no es evangelio. El evangelio que no habla del único salvador suficiente, Jesucristo, ese no es el evangelio. La sangre de Cristo, el único medio, es que es el único salvador, porque no hay otro nombre dado a los hombres el cual podemos ser salvos, solamente por medio de Jesucristo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Es en la cruz, es en la sangre que hay redención. Redención por su sangre, mire eso. Dice aquí, perdón de pecados. Ahí viene, perdón de pecados. Todos habíamos pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos había un precio que pagar. Alguien tenía que pagar. Un representante de la raza humana tenía que ser un ángel, no podía morir por mí.
no Moisés, que es un hombre justo, tampoco. Abraham, Isaac, Job, ninguno de ellos eran pecadores. Se necesitaba a uno que sea humano, pero sin pecado, porque tenía que ser sin mancha y ser aceptado por el Padre. Usted recuerda, para darle una ilustración, usted puede captar, usted cuenta cuando, por ejemplo, en la Pascua en Éxodo 12, ellos tomaban un cordero y ellos lo dejaban unos cuantos días, lo estaban observando, lo estaban mirando, que dice, tiene que ser macho, que no tenga ningún tipo de defecto. ¿Sabe? Al tenerlo amarrado unos cuantos días, ellos podían detectar, pero mira, este enfermo está babeando mucho, esto no sirve, hay que buscar otro. O mira, está cojeando, ese no sirve, es imperfecto. O tiene demasiada garrapata ese cordero. ¿Estás entendiendo, hermano? O es ciego, tenía que ser perfecto. Entonces, cuando Cristo fue llevado, lo llevan donde Pilato, lo llevan donde Caifás. ¿Qué dijo Pilato? No encuentro ningún mal, yo me lavo la mano, está perfecto. En otras palabras, me lavo la mano porque el cordero es perfecto. Y exactamente, se lava la mano y dice uno de ellos, es mejor, Juan 11:52, que uno muera y no todo el pueblo. Ahí están profetizando que Cristo era el único salvador que iba a morir por el pueblo. Y no decía eso porque era sumo sacerdote ese año. Es decir, el cordero tenía que ser perfecto. Y ese cordero perfecto dice aquí que por su sangre, perdón de pecados, según, aquí viene, según la riqueza de su gracia. La palabra gracia aparece en esos 6 capítulos. 12 veces aparece la palabra gracia. 12 veces. Gracia. ¿Qué significa gracia? Un favor que usted no merece. Yo no merezco ser salvo. ¿Y usted? No, nadie. Por gracia soy salvo. Yo no merezco ese día que fueron familia mía de Santo Domingo a hablarme, mi prima, mi tía, y me llevaron a una iglesia y yo estaba rebelde, yo no quería saber de eso. Pero Dios me estaba, me voy a salvar, te voy a salvar. Esto está en mi propósito desde antes de la fundación del mundo. Llegó el momento, llegó la hora, era ese día, esa hora. Ahí está. Y nada lo pudo impedir. Dios obró y quebrantó mi voluntad rebelde. Y tuve que venir postrado a pedir perdón a Dios por mis pecados. Pero usted es un muchacho sin pecador, un muchacho pecador, exactamente. Entonces aquí viene, dice, según la riqueza de su gracia. ¿Qué más hizo Él en ese cofre? Dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer. Miren todo lo que viene del Hijo. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Qué es lo que Dios se había propuesto en sí mismo? Versículo 10, reunir. ¿Qué es lo que se reúne? Lo que está disperso. ¿Qué es lo que se reúne? Lo que está regado, lo que no está reconciliado. Adán necesita ser reconciliado. Dios toma el medio, le quita las hojas de higuera que no servían y le pone túnicas de pieles que representan el cordero. Israel está en cautiverio, todavía no conoce a Dios verdaderamente y Dios le da el cordero pascual para por medio de ese símbolo traer redención a Israel. Nosotros estamos perdidos en delitos y pecados y Dios levanta el cordero para redimirnos. Reunir todas las cosas. Miren quién, en Cristo. Si usted cuenta en el libro de Efesios cuántas veces dice en Él o en Cristo, usted se va a quedar sorprendido, no sé si son 40 veces. Es constantemente ahí, el énfasis en Cristo. Dice, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En otras palabras, ahora mismo, desde que Adán pecó, hay una rebelión. En el cielo hubo rebelión y eso Dios se encargó de la rebelión, ¿verdad? La rebelión de Satanás. Y en la tierra hay rebelión. Llegó el momento cuando Dios va a reconciliar, dice aquí, lo que está en los cielos, todo lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. Una manera de verlo es el Padre Nuestro. ¿Cómo dice el Padre Nuestro? Venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo
¿Ve? En el cielo se hace la voluntad de Dios. ¿Estamos de acuerdo? En estos momentos, desde que Lucero fue lanzado y salió de ese lugar, todo en los cielos hace la voluntad de Dios a perfección. No hay una nota discordante. El problema es que está en la tierra. El planeta está en rebelión porque prevalece el pecado y está lleno. Ahora mismo hay 7 billones de pecadores. Gracias a Dios que Dios tiene muchos millones y millones de pecadores redimidos, pero la mayoría están en rebelión contra Él. Y Dios va a salvar todavía a mucha gente de ahí. Ahora, dice aquí entonces, dice lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Versículo 11. En Él, en Cristo también, en Cristo, en Él, ¿qué hizo Él? Tuvimos herencia. Tuvimos herencia. Entendemos lo que es la herencia. ¿Cuándo es que se tiene herencia? Cuando muere, ¿verdad? El testador, el que da el testamento, da la herencia. Entonces, Cristo muere y Él deja herencia. ¿Cuál es la herencia? Lo estamos aquí leyendo. Su riqueza, su sacrificio, su adopción, la herencia, la herencia. Una manera que a mí me fascina ilustrarlo, ya que el Señor lo trae a mi corazón en estos momentos, es cuando Abraham, Dios le dice a Abraham, tu galardón es sobremanera grande. Y Abraham le dice, que mi galardón se va haciendo grande. Yo no tengo heredero. Y el que me heredará es un esclavo. ¿Cómo se llama? El amo de Abraham. Él es que me va a heredar. La ley decía que si el heredero, el dueño de todo, no muere y no deja prole, no tiene hijo que lo herede, todo le pertenecía. Y dice, y este Damaseno de Damasco, Eliezer creo que se llama, es lo que me va a heredar. Entonces, no. Y Dios le dice, no, un hijo, mire esto, un hijo que saldrá de tus lomos te heredará. Un hijo que saldrá de tus lomos te heredará. Ahí está el juego de palabras. Entonces uno lee eso así, ¿verdad? Y uno usa el entendimiento natural. Bueno, ok. Dice que va a heredar. Significa que Abraham va a tener a un hijo que lo va a heredar. Y ese hijo se llama Isaac. Bueno, en parte, pero hay más que eso. Porque Dios está mirando que de los lomos de Isaac, Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob. Ya saben cómo voy, ¿verdad? Y Jacob tuvo 12 hijos. Y de esos 12 hijos se destaca uno de la tribu de Judá, que es el Cristo que estamos hablando. Entonces no era que Abraham iba a tener un heredero, sino que el heredero iba a heredar a Abraham. ¿Me está entendiendo? En otras palabras, que Cristo lo iba a heredar a él y él iba a heredar a Jesucristo. Lo mismo con nosotros. Por eso dice, en él tenemos herencia. La herencia, ¿qué herencia usted tiene? Bueno, ya el testador murió, ya usted tiene la herencia. Y aquí está parte, lo que usted lee en la Biblia. Toda esta, la adopción, la redención, la vida eterna, el perdón de pecado. Todo esto, Dios es parte de la herencia. Y dice aquí, tuvimos herencia. ¿De qué manera? Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces hay un propósito, hay una herencia, hay un propósito y hay una voluntad. El hecho de que nosotros nos encontramos en Cristo Jesús, el hecho de que seamos creyentes, es parte de esa herencia. Dice entonces, versículo 12, a fin, ¿lo ve? A fin, hay que conectar las cosas, a fin, con la finalidad de que, a fin, note usted esa palabrita, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, para la alabanza de su gloria, en eternidad. Todo eso es redimido. Esos, yo diría millones y millones de redimidos. Cada redimido será un testimonio de
el poder de Dios de salvar al más vil pecador. Un testimonio de la gracia de Dios para salvar a viles pecadores como nosotros. Eso será un testimonio delante de todos, delante de los enemigos, delante de Satanás al final, delante de los ángeles caídos, delante de los ángeles querubines y serafines y de todos los seres creados. Se quedan ellos maravillados de la gracia. Dice ahí que los ángeles desean ver. Ellos quieren penetrar en esos misterios. Ellos se quedan maravillados de cómo. Ellos dicen, ¿cómo es posible? Bueno, se quedan maravillados también de lo negligentes que somos, de lo perezosos. ¿Cómo que es que esta gente que han experimentado algo tan grande actúan de esta forma? Ellos se quedan sorprendidos. Tanta gracia, tanta misericordia. Y no vivimos a la luz de ser estos millonarios en estas riquezas en Cristo Jesús. Ustedes han oído de Onassis, ¿verdad? Onassis, ¿verdad? ¿Saben quién es Onassis, verdad? Aristóteles Onassis, el que se casó con Jacqueline Kennedy. ¿Recuerdan el nombre? Okay. Este hombre multimillonario, ¿verdad? Tenía una isla que se llama Scorpio, o la tenía. Él tenía una niña, cuando él murió. Esa niña nace y ella es multimillonaria. Yo leí un poco la biografía de él hace muchos años. Me puse a investigar, quería saber un poco, pero para predicar, para tener una ilustración. Y ahora me acuerdo. Entonces esa niña es millonaria y ella no lo sabe. Ella está en esa isla y alguien le puede decir, su mamá le podría decir a la niña, mira, esta isla es tuya. ¿Qué? ¿Usted cree que ella puede entender? Pero no importa, está escrito. Y le enseñaron, ¿verdad? Un bote grandísimo también, que tenía un yacht, que valorado por muchísimos millones. Y ella, eso es tuyo. Pero ella no sabe. ¿Qué ella va a saber? Pero ella es dueña de todo eso. Entonces, lo que quiero que entendamos nosotros, hermanos, es que nosotros, en Cristo Jesús, somos ricos espiritualmente. Y nosotros no podemos vivir como mendigos. Tenemos las riquezas en Cristo Jesús. Entonces, pero ahora esa niña ya tiene creo que 40 y pico de años, no sé, ya se casó. Ahora sí, ahora ella lee el título que fue hecho cuando ella tenía 2 años de edad y ahí está el nombre de ella y dice que esto es tuyo, esto es tuyo, esto es tuyo, esto es tuyo. Ella entonces heredó todo eso. Pero eso se acaba, eso es efímero. Ella tiene problemas de depresión, tiene problemas con el alcohol ¿cómo que tiene que estar con médico, no puede dormir y su vida, claro, típico de la vida sin Cristo, ¿verdad? Eso es típico. Y tiene tantas cosas materiales, no puede comprar la felicidad. Pero un pobre, un campesino que no sabe de dónde va a sacar su comida, se acuesta tranquilo porque tiene a Cristo en el corazón. ¿Qué diferencia? Porque tiene a Jesucristo en su corazón. ¿Qué diferencia? Así es la vida. Entonces dice aquí, dice el versículo 13. En él, versículo 13 ahora, en él, aquí viene ahora la obra del Espíritu Santo. Usted ha seguido la secuencia. Lo que hace el Padre, capítulo 1, versículo 4 al 6. Lo que hace el Hijo, capítulo 1, versículo 7 al 12. Y ahora, del 12 en adelante, ahora va a hablar de lo que ha hecho el Espíritu Santo. Lo que estamos diciendo aquí es que la salvación es una obra trinitaria. Que el Padre actúa, el Hijo actúa y el Espíritu Santo obra en la vida de uno. Yo hablé sobre el Espíritu Santo estos días, ¿verdad? Esto es un mensaje. La importancia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Estar consciente del Espíritu Santo, comunión con el Espíritu Santo. Y él dice, en él, en Cristo, vosotros habiendo oído, mire esto, oído la palabra de verdad, habiendo oído. Yo siempre hago énfasis. ¿Cómo es que se cree? Romanos 10, 17. Mas la fe viene por el oír, y por el oír por la palabra de Dios. De esa manera es que uno cree. Usted cree porque usted oyó. Y yo le expliqué la semana pasada que todos los santos del Antiguo Testamento, alguien dice, pero no,
Pablo no le predicó el evangelio. ¿Y cómo fue salvo Abel? ¿Y cómo fue salvo el otro? Por la fe. Ellos oyeron, porque aquí dice aquí que la fe viene por el oír. Y cuando usted lee ese capítulo y luego lee Hebreo 11, y usted nota cómo por la fe Abel, pero ¿quién le predicó a Abel? ¿Y los papás quién eran los padres de Abel? Adán y Eva. ¿Eran creyentes? Pues claro que eran creyentes, salieron con túnicas de pieles, salieron con la esperanza. Y ellos tuvieron que hablarle a ellos. Ellos tuvieron que hablarle a ellos, de hablarle de redención. Entonces todos ellos oyeron. La fe viene por el oír. Entonces dice aquí, habiendo oído la palabra de verdad. Y aquí para que no tenga duda que es la palabra de verdad. ¿Cómo se define la palabra de verdad? ¿Cómo dice aquí? El evangelio, ¿lo ve ahí? La palabra de verdad tiene un nombre, se le llama el evangelio de vuestra salvación. ¿Cuál es la palabra? El evangelio de vuestra salvación. Evangelio, buenas noticias, buenas nuevas que comienzan con la mala. Es bueno explicarlo así. El evangelio es buenas noticias que comienzan con la mala. El pecado, yo tengo una noticia para ti. Quiero hablarte de Jesucristo. Sí, dígame por favor. Tengo una mala noticia que darte y una buena. ¿Cuál quiere ir primero? Dígame la mala primero. Tú eres un pecador, la ira de Dios está sobre ti, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Tú mereces el infierno, tú vas rumbo al infierno si no te arrepientes. La buena noticia es que Cristo Jesús vino para salvar pecadores como tú, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí entonces tú le citas Juan 16, pero no le hable primeramente de Juan 16 y le diga, la carita, ¿verdad? Con la sonrisa, Cristo te ama y todo eso. No. La persona necesita que se le diga, porque el evangelio comienza con Romanos 1:18. La ira de Dios se revela contra toda impiedad de los hombres. Así comienza el evangelio. Así, Pablo lo dice. Entonces luego viene el amor de Dios. Eso es bueno siempre hablar de eso. Ahora, vamos a continuar, nos queda un poco más. Entonces viene aquí, ahora viene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿qué hace el Espíritu Santo? Parte de ese cofre, parte de toda esa riqueza, la riqueza del creyente en Cristo. ¿Qué papel juega el Espíritu Santo? Que hablamos del Espíritu Santo, aquí viene algo más. Dice aquí, fuisteis sellados. ¿Qué demuestra un sello? Propiedad, ¿no? Propiedad, autenticidad. ¿Qué hace usted? ¿Verdad? Yo saco mi licencia aquí, tiene un sello, ¿no? Hombre, el pasaporte es suyo, tiene pasaporte, ¿no? Un pasaporte, tiene el sello. Usted va a otro país, pero si viaja a los Estados Unidos no necesita ningún tipo de pasaporte, los Estados Unidos acá. Pero usted va a otra nación, si usted va a la República Dominicana y no es dominicano, usted pasa por la aduana, entonces ahí está inmigración, cogen su pasaporte, lo ponen en la máquina, ¿verdad? Que esa lucecita, y ahí te relata que es auténtico, tiene un sello. Usted puede pasar porque usted está sellado. ¿Me está entendiendo? Si alguien comete el error, como ha habido casos, y ha venido con un pasaporte falso y no se dan cuenta que han cambiado las máquinas y que han hecho un montón de cosas, diga usted, ahí mismo tiene gran problema y sale de ahí preso. Entonces, pero aquí dice aquí que aquí tenemos un sello de autenticidad. Dice aquí, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo de la promesa. Que es, aquí viene esto, hermano, las arras de nuestra herencia. Si yo leo arras y no digo lo que significa, su mente queda sin entendimiento. Entonces yo tengo que detenerme, y aunque alguno lo sabe, yo tengo que explicarlo. ¿Qué significa arra? Un anticipo. Usted entiende, ya casi no se ve, un pronto. Usted recuerda antes de la tienda, usted daba un pronto, ¿cómo llamaban eso? Que usted daba un pronto, un depósito. Sí, usted daba un depósito y luego pagaba. Le daba, yo hice eso una vez, un traje, ¿verdad? Usted puede dar, el traje vale $160. Me gusta el traje. De solamente $20. Pues yo no puedo llevar el traje.
yo estoy depositando 20, que significa que yo quiero esto, y cuando yo pague todo, y es como si fuese mío, solamente tengo que cumplir lo otro. Llega el momento llega cuando yo voy a la tienda y salgo en la caja con el traje. Ahora, lo que significa arra es un anticipo, otra ilustración. Un compromiso de matrimonial. El hombre le da a la mujer una sortija, ¿y qué le está diciendo? Prepárate que viene la boda, chica. Prepárate. ¿No es cierto? O sea, el anillo de compromiso significa que el hombre está en serio, que es una relación seria y que llega el momento. Entonces, Dios nos ha dado a nosotros las arras de nuestra herencia. Es como decirnos, está comprometido o comprometida, viene la boda. Viene la boda del Cordero. Eso es lo que significa. Entonces dice aquí, las arras de nuestra redención. ¿Cómo saben eso? Hasta de la redención, posesión adquirida, ¿lo veis? Hasta que se cumpla la transacción. ¿Cuándo lo entienden? Cuando dice hasta la posesión, hasta que tome posesión de la redención de la posesión adquirida. Tú has adquirido eso, pero todavía es tuyo, pero todavía tiene que esperar un poco. Sí, nos vamos a casar. Sí, estamos comprometidos. ¿Pero cuándo? Sí, estamos comprometidos, tenemos fecha, pero viene, prepárate, ya viene. Y llega el momento cuando viene entonces el día de la boda, sea el día que sea, el año que sea, pero ya ha habido una anticipación. Eso es lo que significa arras. Ahora, el versículo 15 en adelante, al 23, el apóstol Pablo hace la primera oración. Él dice, a la luz de todo esto, ahora él lo que hace es que él ora. Versículo 15, y vale la pena leer la oración de Pablo. Él dice así, por esta causa, ahí está orando. ¿Por qué? ¿Esta causa de qué? Bueno, lo que dijo de toda la bendición espiritual. Por esta causa, por todo lo que dije, por toda la herencia, la bendición espiritual, por esta causa, lo que yo hago es que, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Yo no ceso de orar por ustedes. ¿Para qué? ¿Para qué oraba Pablo? ¿Qué era lo que Pablo quería? Y ese es el anhelo de todo verdadero hijo de Dios. ¿Qué es lo más que uno debe de anhelar? Un pastor para la iglesia, para nosotros. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, aquí viene, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. En otras palabras, que puedan contemplar ese tesoro, esa riqueza en Cristo, que Dios le dé sabiduría, espíritu de revelación, para que puedan entender cuántas riquezas tenemos en Cristo Jesús. Cuántas riquezas tenemos nosotros en Cristo Jesús. Y para eso necesitamos tener sabiduría, como esta niña, la hija de Onassis, necesitaba que su mente se desarrollase, porque estaba muy chiquita y ella veía todo eso y era como nada. Que Dios libre a un creyente de vivir la vida cristiana como que no ha pasado nada. Ahí llovió y nadie se mojó. ¿Qué es esto? Una herencia. Tenemos que vivir a la luz de ese conocimiento, a la luz de esa revelación, a la luz, sin darnos palmadas y prepotencia y guerrero y todas estas cuentos que hay por ahí, batalla, nada de eso. En humildad, pero en solemnidad, entendiendo las grandes riquezas que tenemos en Cristo Jesús, según lo que dice la palabra. Y dice, versículo 17, para que nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿De qué manera Él quiere que lo haga? Mire esto, hermano, alumbrando. Usted sabe que aparte, mis ojos están defectuosos, igual que algunos de nosotros, y usamos espejuelos, ¿verdad? Tenemos defecto con los ojos, ¿no? Está bien, esto tiene un remedio, gracias a Dios, el oculista, etc. Pero el entendimiento que yo quiero más que esto, es el entendimiento que está por dentro. Los ojos del entendimiento. Ese es el importante, amada iglesia. Los ojos del entendimiento. Y él dice, yo quiero que alumbrando, ¿de qué manera va a tener alumbrando los ojos de vuestro entendimiento? Cuando se alumbre, que haya luz. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Y qué pasa cuando los ojos son alumbrados? Para que sepáis
porque no sabemos esa cabalidad, ¿no es cierto? Para que sepáis, que sepa qué cosa quiere Pablo que sepamos. Bueno, cuál es la esperanza que Él os ha llamado. Para que sepa. Dios no nos quiere en ignorancia. Él quiere que sepamos, que tengamos el conocimiento, que la esperanza que nos ha llamado y la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y el cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, lo que creemos según la operación del poder de su gracia y fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a la diestra, en los lugares celestiales. Mire esto. Ahí hay 7 cosas, hermano. Lo sentó sobre lugares celestiales. Y aquí hay una séptuple, 7 cosas ahí. Número 1 dice aquí: sobre todo principado y autoridad, poder, señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Todo está bajo los pies de Jesucristo. Aunque usted no lo vea ahora, todos los gobiernos, llegará el momento. A mí me molesta mucho lo que yo veo en la República Dominicana, lo que está pasando allá. El asunto del gobierno, la corrupción que hay, y no solamente allá. Yo hablo de otros hermanos, de otros lugares, y dicen, pero tú no sabes, aquí hay lo mismo. Me dicen lo mismo, ¿verdad? Eso va a terminar. Es asunto de tiempo. ¿Sabe cómo lo sé? Porque dice en el libro de Apocalipsis, los reinos de este mundo han venido a ser de su Dios y de Cristo, y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Hacia eso lleva Dios todos los gobiernos. Todo lo que uno ve, llegará el momento cuando todo se va a desintegrar y todo va a caer bajo los pies y la gloria de Jesucristo. Dice, y sometió todas las cosas bajo los pies. Todo está bajo sus pies. Y esto es lo que más me gusta. Y dio por cabeza, esto es lo más glorioso, hermano. Dio por cabeza sobre todo, y lo dio por cabeza. Esto es lo que me maravilla a mí. No dice lo dio y lo es. Lo dio por cabeza al orden angelical, que es ángeles, arcángeles, querubines, serafines, los 24 ancianos. Es el orden angelical. Maravilloso, pero es más que eso. Lo dio por cabeza a la iglesia. Es decir, que Dios no pone a los ángeles por cabeza de los otros. Él no pone a un mortal sobre que no. Lo puso a Cristo sobre cabeza de la iglesia. Y dice, la cual, para que sepamos, esa iglesia que Cristo es la cabeza, la cual es su cuerpo. Mire esto, la iglesia, el cuerpo de Cristo es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esto es algo que si uno lo lee y no lo medita, esto es algo grande ahí. Aquí está diciendo el apóstol Pablo que llegará un momento cuando esté toda la iglesia, y la iglesia en su totalidad es la plenitud de Cristo. O sea, ver a la iglesia en su totalidad, ahora mismo lo es de una manera pequeña. Por ejemplo, una iglesia local aquí, otra iglesia local en otro lugar, otra iglesia local en otro lugar, en otro país del mundo. Una miniatura. Pero llegará un momento cuando todas esas pequeñas iglesias, esos pequeños grupos, estarán todos unidos. Cristo sobre la cabeza de la iglesia. Y en ese contexto, toda la iglesia será la plenitud de todo, como dice aquí, la plenitud de todo, de aquel que lo llena todo en todo. Ahora, esos son las riquezas espirituales en Cristo. Voy a tomar unos versículos del capítulo 2 para continuar la próxima semana, si Dios lo permite. Ahora, aquí en el capítulo 2, él habla del pasado nuestro.
Tenemos un pasado horrendo. Gracias a Dios que Pablo comenzó con las buenas nuevas aquí. Ahora dice aquí, y Él los dio vida a vosotros. ¿Cuándo fue que nos dio vida? ¿Cuándo fue? Cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Usted ve, Dios fue que hizo eso. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. Note usted el pasado. Aquí está el pasado, el presente y el futuro. En otro tiempo. ¿Qué hacíamos en otro tiempo? Pablo dice, bueno, nosotros siguiendo la corriente de este mundo, ¿no es cierto? Donde va Vicente va la gente. Uno coge por allá. Aquí le llaman a los jóvenes saben peer pressure, ¿verdad? Peer pressure, presión de grupo. Oye, pero ¿qué es lo que te pasa, mía? Todo el mundo lo está haciendo. ¿Cómo va a ser? La muchacha en la escuela, ¿cómo va a ser? Tú puedes hacer esto con tu novio, mira esto, todo el mundo lo está haciendo, eso no es nada. Esto es lo nuevo, olvídate de eso. Esa es una mentalidad. Y nosotros en la casa, hablando a nuestras muchachas, tú tienes que guardarte pura, santa, tu virginidad hasta el día que tú te cases, etc. Estamos ahí nosotros, ¿verdad? Nosotros luchando con eso, ¿verdad? Haz lo que te dé la gana, ¿verdad? No. Aún a mí, cuando yo era jovencito, a la edad de 17, las tentaciones, la muchacha ahí descarada. Gracias a Dios que era creyente, yo veía esos diablos, yo salía corriendo como José. ¿Entiendes? Yo salía corriendo como José y dejaba, es cierto, porque hermano, ¿entiendes? Entonces y yo no tenía un papá que me aconsejara, mi mamá no era cristiano, no era fácil. Gracias a Dios por el pastor, los hermanos de la iglesia me ayudaron. ¿Está escuchando, joven? Aquí. Necesita ayuda, aquí estamos nosotros, somos tus hermanos. El consejero en la escuela no te va a ayudar, ven acá. Quiero ser tu amigo. Hablamos, consejería, aquí estamos nosotros. Aquí hay gente, no solamente yo, aquí hay gente espiritual en la iglesia. Busca ayuda de gente que tiene el Espíritu de Dios y te van a abrir la Biblia y te van a aconsejar. Dice aquí, nosotros tuvimos en esos tiempos. ¿Por qué era eso así? Bueno, porque conforme al príncipe de la potestad del aire, ¿quién es el diablo? El príncipe del aire. ¿Y qué pasó? Bueno, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, usted ve, el espíritu que ahora opera, que ahora, en esto de opera, en desobediencia, rebelión. Entre los cuales también todos nosotros, aquí viene, todos nosotros vivíamos, oiga, en otro tiempo, ¿lo ve? Ya tú no puedes vivir igual. No es igual. Tiene que cambiar. Si eres cristiano no puede vivir igual. Tiene que cambiar. En otro tiempo. ¿Cómo vivíamos? Esto es todo. En los deseos de nuestra carne. ¿Qué hacíamos? Haciendo los deseos de nuestra carne. Miren, es un rayo X del Espíritu de Dios. Aquí está. ¿Qué hacíamos? Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, ¿qué éramos nosotros? Hijos de ira. No somos hijos de Dios. Todo el mundo es hijo de Dios. ¿Qué dice aquí? Aquí dice que éramos hijos de ira, no hijos de Dios. Todo el mundo es hijo de Dios. Usted lo ve en la gente, la cancioncita. Ay, sí, todo el mundo es hijo de Dios. Dios es tan bueno que no es un infierno. Pero su hijo sufrió el infierno en la cruz por pecador como nosotros. Y quiere como que Dios nos trata a nosotros de una forma tan linda. Y a su hijo lo lleva a la ignominia, lo escupen, lo crucifican desnudo. Cristo murió desnudo, sin ropa. Ustedes pueden coger una ropa y se la... El pecado, nuestro pecado, y ahora cree como que Dios, no, es serio. Ser creyente es serio. Dice aquí, el versículo 4 se asemeja a Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz. Pero Dios, que es rico ¿en qué? En misericordia. Por su amor, gran amor con que nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecado. Mira esto, hermano. Aún estando nosotros muertos en pecado. Nos dio vida. ¿Por qué? Porque un muerto no puede levantarse por sí mismo. Él nos dio vida. Estando en nuestro delito de pecado, por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué lo hace? No a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre sea la gloria.
para mostrar, mírenlo aquí otra vez, lo mismo, en los siglos venideros. ¿Qué es lo que Dios quiere mostrar? Ese es el plan que Él tiene. Las abundantes riquezas de su gracia en su voluntad para con nosotros en Cristo Jesús. Mire el estribillo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, regalo, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales, mire esto es lo maravilloso, las buenas obras que usted ha hecho desde que el Señor lo salvó, ese anhelo de servir a Dios, de hacer cosas buenas, de ser bondadoso, de ayudar, todo eso, y luego usted lo hace, y ahí dice, ay, pero mira, ese hermano sí es bueno. No, es que fue Dios preparó eso de antemano para que lo haga. Y ese hermano está viviendo eso que Dios preparó de antemano. Aquí lo dice, Dios preparó. Note usted, Dios preparó de antemano. Dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales, versículo 10, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces somos llamados a andar en buenas obras. En buenas obras, somos llamados a andar en buenas obras. Para que anduviésemos en ellas. Que Dios sea exaltado. Quisiera seguir, pero vamos a quedarnos ahí porque hay un punto que quiero hacer una transición la próxima semana. Eso es todo aquí. Esas son las riquezas en Cristo Jesús. Solamente hemos leído que quizás 30 versículos, todavía falta. Luego entraremos un poco más de las riquezas en Cristo Jesús y luego entraremos nosotros también en cuáles son las responsabilidades. Esto está bueno, sí, pero luego viene cómo debemos vivir a la luz de ese entendimiento. Padre, en el nombre de Jesús, que tu glorioso nombre sea muy exaltado en esta tarde. Agradezco, Señor, la oportunidad, Padre, de poder expresarme delante de ti, delante de tu pueblo. Gracias por el privilegio. Gracias por mis amados, Señor. Ayúdanos a entender que somos ricos espiritualmente para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.